Damos gracias. Amén. Bueno, hemos estado en Mateo y hoy vamos a ir a Mateo 26. Hay una escritura que hoy se cumple en esta mañana porque Jesús le dijo a María que en cualquier lugar donde se predicara el Evangelio, esta historia de la forma como él ungió la vida del Señor también sería anunciada. Y dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 13. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues buena obra es la que me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en el mundo entero se hablará también de lo que está hecho en memoria de ella. Amén. Desperdicio es la palabra que utilizan estos discípulos cuando viene María en el pasaje paralelo en el Evangelio de Juan aprendemos que es María. Ahorita lo vamos a leer. María, la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Ok? Entonces los discípulos ven que María viene en esta, digamos, adoración exuberante, desenfrenada, completa delante del Señor y empiezan a decir: ¿por qué este desperdicio? ¿No? ¿Por qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero lo que estos discípulos todavía no veían, que María sí había podido ver, es que Jesús es digno. Jesús es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de todo nuestro sometimiento, rendimiento a Él. O sea, ¿qué es muy costoso? Es lo que estamos preguntando en esta mañana. ¿Qué es muy costoso para ofrecer al Hijo de Dios? ¿Cierto? ¿Cuál es un precio que Él ya no alcanzaría? Cuando de pronto preguntamos eso es porque lo estamos comparando con un ídolo. Cuando empezamos a creer que lo que le estamos dando a Jesús es muy costoso, es porque hay un ídolo presente. La prueba de ello está que el que comenzó toda esta queja fue Judas Iscariote. Él fue el que empezó a quejarse. ¿Por qué? Porque Judas, el Evangelio de Juan nos dice, era el tesorero de los discípulos y Judas constantemente estaba ayudándose él, ¿cierto?, de la tesorería de las finanzas del Señor. Y entonces él estaba indignado. Y eso es lo que estoy diciendo. La presencia de un ídolo, el ídolo del dinero, fue el que llevó a Judas a concluir que esto era demasiado precio para honrar a Cristo. Amén. Porque Jesús es digno por lo que él es. En esta mañana vamos a tocar algunos puntos en que vamos a mostrar
la forma como Jesús es digno de nuestro agradecimiento, como Jesús es digno de nuestra adoración, es digno de nuestro servicio. Pero si solamente quisiéramos considerar a Jesús por lo que Él es, igualmente Él es absolutamente digno. Así no hubiera hecho nada por nosotros. Él es el santo, eterno, perfecto, autoexistente, autosuficiente, inmutable, infinito, omnipotente, omnisciente. Él es digno. Amén. Él es digno de todas las maneras de ser alabado, de ser glorificado. Y fíjense digamos, la ironía que nos muestra la escritura, ¿cierto? En el sentido de que Jesús es digno, absolutamente, no hay nada que sea muy costoso para Él, pero eso fue lo que en ese momento aún sus mismos discípulos estaban pensando de Él. Y digo que la ironía, porque si hubo algún desperdicio, si habríamos de considerar algún desperdicio, el desperdicio fue el Señor, el Eterno, dar su vida por los inmortales. El perfecto, dar su vida por los defectuosos. El santo, dar su vida por los pecadores. Eso si hubiera sido una mejor forma de utilizar la palabra desperdicio, ¿no? Que nosotros no siendo dignos, porque realmente no somos dignos, o éramos dignos de que Jesús derramara su vida en la cruz del Calvario por nosotros, no, por supuesto que no éramos dignos. Por eso la salvación es por gracia, es un regalo absolutamente inmerecido que nosotros tenemos. Amén. Esa sí era la manera correcta de pronto de aplicar la palabra desperdicio. Si es por eso, Dios hubiera podido mejor hasta redimir a los ángeles, que los ángeles le ofrecen mayor servicio al Señor. Pero la Biblia dice que a lo necio, a lo débil, a lo menospreciado, escogió Dios. Y le damos gracias al Señor por habernos escogido. Y eso fue lo que María en esa mañana estaba haciendo. María sí había entendido lo que todos los demás discípulos no habían entendido. Por eso ella viene y derrama ese alabastro de perfume puro delante del Señor. Amén. Este frasco de perfume, por lo que leemos en los evangelios, era aproximadamente digamos, unas 12 onzas, que es lo que hoy típicamente también se utiliza. Era un perfume que costaba 300 denarios, nos dice también el evangelio de Juan. Un denario era el trabajo de un día de una persona. Entonces, este perfume realmente era el salario de todo un año. El perfume que María estaba derramando a los pies del Señor. Y es más, en ese tiempo las probabilidades nos muestran que María posiblemente estaba entregando parte de su herencia o alguna cosa así por el estilo, porque en ese tiempo la mayoría de las mujeres pues no trabajaban, no podían producir por ellas mismas. Entonces digamos que María todavía más, tal vez de todo su sustento, de toda su herencia, digamos, cuánto mayor fue el sacrificio y la forma en que ella quiso demostrar su amor delante del Señor. Nuevamente, la ironía de la escritura. En ese mismo capítulo de Mateo, nos hablan del precio porque Judas traicionó al Señor, que eran 30 piezas de plata. ¿Ya? Y en 30 piezas de plata, ¿por qué?
en el Antiguo Testamento a los esclavos se les compraba por 30 piezas de plata, según Éxodo 21:32. ¿Cuánto eran 30 piezas de plata? Leí varios comentarios, busqué por varias partes y es inconcluso porque no se dice exactamente cuál era el tipo de moneda, cuál era la pieza de plata que se estaba dando, pero en general podía ser de 10 a 60 denarios, una cantidad muchísimo menor, ¿ya? Entonces eso es lo que digo, la ironía de don Judas, ¿no? Quejándose de María porque le parecía muy caro, pero el Señor sí le ofrecieron 30 piezas de plata, sin pereza, se las mete a su bolsillo. Y eso también nos muestra, digamos, la humillación de Cristo, que es vendido a precio de un esclavo, que si comparamos aún con el Antiguo Testamento y sin contar la devaluación de la época, a, a Dalila le ofrecieron 1.100 piezas de plata para que les entregara a Sansón. 1.100 piezas de plata le ofrecen a Dalila para que entregue a Sansón. Pero Judas sí viene aquí por 30 piezas de plata y vende al Señor. Aún los libros de brujería que se quemaron en Éfeso después de que el apóstol Pablo predicó y hubo un gran avivamiento, esos libros costaban 50.000 piezas de plata. Pero a Jesús lo entregaron por 30 piezas de plata. Y en todo eso el Señor nos muestra la gran humillación de Cristo para salvarnos, ¿no? Y nosotros al considerar eso, más tenemos que apreciar también lo que hizo María y seguir el ejemplo de María, de rendirnos delante del Señor en adoración por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Hoy estaba leyendo, ahí también de curiosidad, el perfume más caro hoy día es que yo ni siquiera sé cómo funciona todo esto, pero dice un Cleve Christian No. 1, Imperial Majestic Perfume, vale $250,000 la botellita. Entonces me imagino que algo así habrá sido el equivalente de lo que le entregó, de lo que le, de lo, de lo que le entregó María al Señor, ¿no? Todo un año de trabajo. Entonces, nos damos cuenta en primer lugar que Cristo es digno de nuestra gratitud. Cristo es digno de nuestra gratitud. Leemos en el texto que estaban reunidos en Betania. Betania era el lugar donde el Señor le gustaba ir a descansar. ¿Ya? Era el lugar donde el Señor, después de arduos días de trabajo, iba a relajarse, a estar con sus amigos. Allá era donde vivía precisamente Lázaro, Marta y María. Y estaba en la casa de Simón el leproso. Hay más de 10 Simones en el Nuevo Testamento, como también hay muchas Marías, así que es importante en cada historia entender cuál de todos ellos. En todo caso, estaban en la casa de Simón el leproso, nos dice el texto. Y estaban reunidos teniendo una comida. Simón el leproso había preparado un banquete para el Señor. Pero fíjense por qué Simón el leproso estaba teniendo un banquete. Obviamente era Simón el ex leproso. Todavía le decían el leproso, no para acordarse de dónde lo había sacado el Señor, pero era ex leproso, porque obviamente una persona con lepra no podía tener contacto con nadie de la sociedad, mucho menos en su casa tener una reunión. Y fíjense que lo más probable, la Biblia no nos relata el evento donde Cristo sana a este Simón, pero ¿cuáles son las probabilidades? Que dentro de todos los leprosos que el Señor sanó, haya sanado a este. Y bueno, y si el Señor lo hizo de todas maneras a través de un profeta, lo hizo a través de otra persona, igual lo hizo Cristo. Amén. Igual
Si la sanidad vino por la mano directamente de Cristo o por la mano de alguno de los siervos de Cristo, igual lo hizo fue Cristo. Amén. Entonces, fíjense, Simón viene y le ofrece al Señor esta comida, ¿ya? En gratitud, nuevamente, que sea hacia Cristo, hacia su sanador. Y en esta comida también está presente Lázaro, el ex difunto. En el Evangelio de Juan nos narra y que Lázaro también estaba allí sentado a la mesa. Lázaro obviamente también tenía motivos de gratitud hacia el Señor porque obviamente lo había levantado de los muertos. Estaba Marta sirviendo en medio de esa cena. Lo más seguro eran obviamente betanenses, ¿no? Y a lo mejor de cercanos pues de donde vivían, y Marta, lo único cierto es que la Biblia dice que Marta estaba sirviendo en la mesa. Y ahí es cuando también María viene e interrumpe la celebración que estaban teniendo, que entre otras cosas, según la tradición de la época, cuando había una cena de hombres, las únicas mujeres permitidas eran las que estaban sirviendo a la mesa. Y María viene y también rompe todo el protocolo, porque, ¿cierto? María viene en esa actitud de adoración desenfrenada. A ella no le importa cuánto le costaba ese perfume. A ella no le importa la etiqueta. A ella no le importa cómo se deben hacer las cosas. Ella lo único que sabe es que Jesús es Dios y quiere adorarlo porque ella lo está preparando para la sepultura. Amén. Y viene ella en ese estado de gratitud a quien le ha salvado. Miren, esto también es importante. Jesús, ¿cuántas veces les había dicho a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los ancianos, de los sacerdotes, va a padecer, etcétera, etcétera? ¿Y se acuerdan que los discípulos no habían entendido? Que el mismo Pedro le dice, Señor, que esto nunca te acontezca. O sea, Pedro no había entendido. Y varias veces encontramos un relato semejante. Pero María, la Biblia dice que María sí estaba preparando al Señor para la sepultura. María sí la había entendido. María sí había entendido y María también posiblemente había entendido que Jesucristo es la resurrección y la vida. Había resucitado a su hermano. Entonces María sí estaba en el Espíritu. ¿Ya? Y por esa misma razón es que María viene y adora a Cristo de esa forma, porque los demás todavía estaban viendo en Jesús posiblemente a un gran profeta, un gran maestro, pero María sí había visto al Mesías, a su Redentor, a Dios que estaba dando su vida por ella. Amén. Por eso María entonces viene de esa forma a adorarle, en un estado de gratitud. Miren, cuando estemos en la eternidad y estemos libres de esta naturaleza de pecado y podamos ver en toda la dimensión la gloria del Señor, lo único que nosotros vamos a poder hacer es cantar un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación y nos has hecho un reino de sacerdotes para Dios y reinaremos sobre la tierra. Amén. María sí había comprendido esto y venía con esta gratitud. Lázaro obviamente también sentaba a la mesa dándole gracias al Señor, entendiendo que Él es digno de, de nuestra oración. Simón el leproso también dándole gracias al Señor. Entonces, esta mañana que nosotros podamos también cada día honrar más al Señor con nuestra gratitud, sabiendo que Él es digno, amén, de nuestro agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo es digno de nuestra adoración. Nosotros nos damos cuenta ahí que María ofrece lo mejor para el Señor, que ella viene y derrama este
perfume costoso. Les voy a leer aquí, voy a leer el Evangelio paralelo en Juan, y continuamos. Dice, entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado. Estoy leyendo Juan capítulo 12. Había resucitado entre los muertos y le hicieron una cena allí. Y ya sabemos que era en la casa de Simón el leproso, por lo que leímos en el Evangelio de Marcos. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa de la tesorería, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, que lo ha hecho para mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Amén. Entonces María viene a adorar a Cristo y le ofrece lo mejor. Lo más costoso que ella tenía es lo que viene a traer a los pies del Señor. Y nosotros sabemos que la Biblia nos dice también a través de David que él no ofreceré nada al Señor que no me cueste. Amén. No ofreceremos nada al Señor que no nos cueste. Entonces cada día preguntémonos, ¿nos está costando la forma como estamos viviendo para Cristo? ¿Nos está costando la forma en que tantas veces nos incomodamos, nos negamos a nosotros mismos para servir al Señor? Y si no, necesitamos ajustarnos, pero que todo lo que hagamos de verdad nos cueste. Y entre otras cosas es lo irónico de la vida. Uno vive, por así decirlo, carnalmente como cristiano y todo es una tristeza. O sea, mi carne está feliz. Yo estoy bien en mi carne, pero por dentro estoy triste. No tengo gozo, no tengo alegría, no tengo nada. En cambio, entre más me sacrifique para el Señor, más gozo, más alegría, más sentido de bendición tiene la vida. Amén. Acuérdense, si perdemos nuestra vida por causa de Cristo es que la vamos a hallar. Cada vez que nosotros hallamos la vida para nosotros mismos, el Señor dice, amigo, la está desperdiciando. Pero cuando perdemos nuestra vida por causa de Cristo es que la hallamos. Amén. Entonces los discípulos que estaban ahí quejándose de lo que María estaba haciendo, todos estaban tristes. Y hasta el Señor hasta después les tuvo que decir, oiga amigos, cálmense. En cambio María, que supuestamente estaba entregándose el perfume tan costoso, ella era la que estaba llena de gozo, ella era la que estaba llena de alegría, era la que estaba llena de bendición. Y el Señor también dice, ha hecho algo bueno, lo que ella hizo será inmortalizado, donde se predique este evangelio, allí será predicado. Una cosa que se me olvidó decir cuando estaba hablando de dignidad. Hechizo, en el evangelio de Marcos, la palabra que Marcos utiliza cuando dice que los discípulos se indignaron, está diciendo más, los discípulos se enfurecieron. Yo no sé si ustedes, bueno, de pronto los niños podían captar mejor la escena, o los que les gusta el toreo. Yo no sé si acá hay algo, no, pero ¿se han dado cuenta se dan cuenta en las caricaturas? Cuando una de las caricaturas sale un toro, sale un torito ahí, y entonces el toro lo están provocando, ¿no? Lo están toreando y el toro empieza a meter ahí la pata contra la arena y siempre le sale la fosa nasal.
Exacto, la fosa nasal lumos. Literalmente esa es lo que está, la expresión que utiliza ahí Marcos. Que esta gente estaba tan enfurecida, así cual toro, de que María había desperdiciado ese perfume. ¿Ya? Y el Señor les dice, hey, calmen las narices, ¿cierto? Apacigüen esas fosas, ¿cierto? Bájele a los humos caldeados, ¿cierto? Esta mujer ha hecho algo bueno para mí. Amén. Entonces lo que nos cueste es lo que debemos realmente ofrecer al Señor. Y María, fíjese que cuando derrama este perfume, ya está realmente también es derramando su alma, porque es muy diciente que ella, por así decirlo, no solamente derrama el perfume en los pies de Cristo y ya, sino que es con sus cabellos que ella seca sus pies. ¿Ya? Y eso nos muestra realmente que ella estaba derramando todo su ser, toda su alma delante del Señor. Ahora, en el Evangelio de Juan habla de los pies, en el Evangelio de Marcos habla de la cabeza, entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cuál es la discrepancia ahí? No, simplemente el ungió, el Señor dice, ungió mi cuerpo para la sepultura. Ustedes saben, una onza de perfume hubiera sido suficiente. Ella llevó una botellita, con eso le alcanzó para ungir al Señor. Además, entre otras cosas, en los tiempos que vivían, pues también era una bendición cuando alguien ungía a otra persona, especialmente después de varios días de camino en el, en el desierto, ¿cierto? Entonces, María viene y viene, digamos, realmente en esta adoración desenfrenada que, como estaba diciendo, que sin importarle el protocolo, precios, nada, ella solamente está pensando en adorar a su Señor de esta forma exuberante, amén. Eso es lo que había en su alma. Y yo creo que también en medio de todo, fíjense que es Judas el que empieza la protesta. Y también creo, no solamente porque Judas tenía este ídolo del dinero, sino porque el mismo infierno se molesta cuando alguien viene y adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Me imagino, obviamente que Judas era el instrumento predilecto de Satanás ahí. Judas, Judas era, así como, escuchen esto, así como María era la persona más sensible al Espíritu Santo, porque en ese momento María fue quien adoró a Jesucristo como Dios, obviamente moviéndose en el Espíritu Santo. Así en el polo opuesto, Judas era el instrumento más sensible para Satanás. Y cuando Satanás percibe, ¿cierto?, que están adorando a Cristo, inmediatamente, obviamente, coge a Judas para tratar de interrumpir esta adoración que le están dando al Señor. Amén. Entonces ahí también vemos esta lucha siempre entre el cielo y el infierno. Por último, Cristo es digno de nuestro servicio, porque fíjense que el Señor dice, esta mujer ha hecho algo bueno, ha hecho una obra buena. Amén. Y nosotros de esa forma también necesitamos pensar cómo estamos sirviendo al Señor. Somos salvos por su gracia, somos salvos por su amor. Pero si hemos sido salvados en gratitud, en adoración, al Señor tu Dios adorarás, y dice Jesús, y solo a Él servirás. ¿Puedo decir yo entonces, según ese texto, que puedo yo adorar al Señor sin servirle? Si parte de adorar a Dios es servirle. Amén. Y en este caso, fíjense que María viene a adorar al Señor, pero Jesús, en medio de esa adoración, María todo lo que quería era adorarle a Él. Y de pronto, no sé, estoy aquí, ahí sí, puede ser para ambos lados. De pronto María no estaba tan consciente de que ella estaba preparando al Señor para la sepultura en términos del servicio que Cristo dice, ella ha hecho una obra buena.
me ha hecho un buen servicio. Lo único cierto es que si adoramos al Señor, vamos a servir. Allá sí, esa sí es la conclusión de todo, amén. Que para adorarle debemos servirle y que Cristo es digno de nuestro servicio. Y Jesús dice, Jesús dándose cuenta les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros servir a Jesús? Jesús dice que lo que hiciéramos a uno de estos pequeños, lo haremos, lo hacemos también con él. Amén. También podemos servir a Cristo cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, lo que también leímos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Entonces, María prepara al Señor para la sepultura y terminamos con esto y es, en medida que nosotros nos acercamos más y más al Señor y le adoramos, escuchen esto, vamos a recibir revelación de parte de Dios. María, ahí es donde volvemos, María pudo haber sido también un sentido en que ella estaba así intencionalmente preparando a Cristo para la sepultura. Ella había recibido esta revelación de parte del Señor. Y en la Biblia vemos ese patrón. El profeta Daniel, uno de los, la Biblia sin la profecía de Daniel sería prácticamente incomprensible. O sea, lo que hace Daniel en términos de darnos, digamos, como el, el framework, ¿no? El esquema general de lo que es la profecía y todo eso, sin Daniel sería imposible. Y cuando Daniel recibe la revelación, el ángel bien le dice, Daniel, varón muy amado, ¿cierto? Has estado en el secreto del Señor y viene y le entrega toda esa profecía. ¿A Juan cuál era el apodo del apóstol Juan? ¿El qué? El discípulo amado. ¿Y a quién fue el que el Señor le entregó toda la revelación del libro del Apocalipsis? Entonces, en medida que nosotros estamos en el secreto del Señor, aún en el Antiguo Testamento también, por ejemplo, José, hay varios lugares donde él profetiza cuando se está despidiendo de sus hermanos y les dice, mire, Dios los va a volver a llevar a la tierra que él le prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac, ¿cierto? A Isaac, a Jacob, perdón. Y viene este elemento profético de aquellos que están en la intimidad del Señor y reciben su revelación. Amén. Entonces, si queremos conocer más de la revelación de Dios, acerquémonos a Él en adoración. Y fíjense, qué hermoso que nuestras vidas también sean un motivo para predicar el Evangelio, ¿no? Como el caso aquí de María, que el Señor, digámoslo así, Jesús es el centro de toda la historia, ¿cierto? Pero Jesús, en medio de todo eso, mire, Jesús está tan complacido el Señor con todo esto, que dice Jesús, donde quiera que se anuncie el Evangelio, cualquier lugar, porque yo soy el centro de toda la historia. Esta mujer, por lo que me ha dicho, va a ser contada su historia y Jesús no dice en memoria mía. Jesús dice en memoria de ella. Amén. Qué bueno que nosotros acá no estamos, María no está tratando de robarse, cierto, el escenario por un ratico ni nada así por el estilo. No, el Señor en su bondad dice, cuando alguien le adora y le honra, si la Biblia dice, yo honraré a los que me honran. Amén. Entonces, qué bonito que nosotros también, digamos, podamos, porque esto es lo hermoso. Termina María contando la historia, pero igual la historia de María todo vuelve nuevamente hacia Cristo. Pero ¿por qué María estaba haciendo? Porque Cristo es digno. Pero ¿por qué María? Porque Él es Dios, porque Él la salvó, porque Él... Y otra vez todo vuelve a alimentar, ¿cierto? ¿A quién? A Cristo. Entonces, que de esa forma nuestras vidas también puedan ser un motivo para que Cristo sea exaltado. Amén. Y fíjense, oremos, vamos a orar. Pero esa palabra de adoración, la primera vez que aparece es en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que vaya
y entregue a su hijo, ¿cierto? Entrega a tu hijo, tu único hijo. Fíjense nuevamente, el mismo principio, sin restricciones. ¿Qué podía amar a Abraham más que a su propio hijo? Acá está. Y al final nuevamente también el Señor, miren las palabras del Señor para Abraham. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Amén. Entonces, fíjense, uno no pierde nada cuando adora a Cristo pagando el mayor de los precios posibles. Él no es deudor de nadie. Dios pudiera recibir todo eso y decir, gracias. Gracias que reconociste que yo soy digno. Pero Dios es tan bueno que cuando por fin nuestro corazón está en el lugar correcto, Dios no se aguanta las ganas y empieza a bendecir y empieza a multiplicar y empieza a darnos más y más. Amén. Porque Él es bueno. Pero necesitamos tener el corazón en el lugar correcto, donde por fin entendemos nada es muy costoso para Jesús. Él es digno. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Hoy queremos decir en primer lugar que tú eres digno, nuestro Dios y nuestro Señor. Rey de reyes, Señor de señores, el alfa, la omega, el principio y el fin. El deseado de todas las naciones, tú, Hijo de Dios, digno eres. Y te pedimos que podamos aprender en esta mañana de María, Señor, para adorarte de esa forma desenfrenada, Señor, sin importar el precio, porque ¿qué precio podemos poner sobre ti, Señor? Ayúdanos, Señor, a dar nuestras vidas como solamente tú lo mereces, bendito Padre. Revélate a nosotros, Señor. Tantas veces es porque no te hemos visto, no te hemos conocido en tu grandeza, en tu esplendor, en tu gloria, que todavía por eso nos atrevemos a compararte con ídolos vanos. Pero muéstrate a nosotros para que nosotros podamos postrarnos en adoración delante de ti, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Jesús. Gracias por haber muerto en la cruz, por nosotros los indignos, por nosotros los pecadores, por nosotros los malhechores. Tú, el Hijo de Dios perfecto, eterno, inmutable, digno, moriste por nosotros los indignos. Gracias. Que cada día nosotros podamos vivir en agradecimiento delante de ti y podamos servirte. Y tú puedas decir de nosotros que hemos hecho una buena obra para ti, Señor. ¿Qué palabras anhelamos escuchar un día? Que tú puedas decir que hemos hecho una buena obra para ti, que hemos prestado un buen servicio, Señor Jesús. Llévanos a ese lugar, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y por último, en esta mañana, si alguien todavía no está seguro de su salvación, hoy dile, Jesús, gracias porque hoy entiendo que tú moriste en la cruz del Calvario, que tú derramaste tu sangre por mí, para mi salvación. Te recibo en mi corazón, entra en mi vida, transfórmame, Señor. Cámbiame en una nueva persona para que yo pueda seguirte, pueda adorarte y pueda servirte como tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.